Hola a todos y a todas, mi nombre es Alejandro Rodríguez García, soy personal docente e investigador en la Universidad Internacional de La Rioja y a continuación voy a exponer la comunicación titulada Aprendizaje basado en proyectos, visión de la utilización actual en España. Aquí en esta primera diapositiva dejo mis datos de contacto. Comenzaremos con una breve introducción donde en primer lugar es necesario comentar que la metodología principal que se va a tratar de medir en este trabajo es el aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología surge en el año 1918 de la mano de William Kilpatrick, que era afín a la corriente de John Dewey y fue el primero en hablar y en publicar sobre este enfoque metodológico. Posteriormente, en España, en el territorio español, adquirió un gran auge durante el proceso de renovación pedagógica instaurado por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990. En este sentido, son destacables los materiales para la reforma que el Ministerio de Educación y Ciencia publicó a principios de los 90, donde ya se hablaba de implementar este tipo de metodologías activas, concretamente el aprendizaje basado en proyectos. Y a partir de ahí surgieron diferentes fuentes literarias vinculadas. Y en la actualidad, en la última década, con los movimientos de renovación pedagógica también vinculados al desarrollo competencial y a los currículos competenciales, también ha adquirido un gran auge esta metodología del aprendizaje basado en proyecto o proyectos de aprendizaje. Diversos autores en taxonomías actuales clasifican además a este enfoque metodológico, a esta metodología, como uno de los métodos o metodologías con carácter más activo. También es necesario mencionar que existen diversas definiciones en la literatura. En este caso se ha utilizado la de Cocotte et al. 2016 para ilustrar este trabajo. Quien establece que es un método que se fundamenta en el alumnado, le da protagonismo y que se caracteriza por otorgar autonomía al alumnado a través de procesos de investigación en el que se fomenta la colaboración y el trabajo grupal en torno a la resolución de problemas de la vida cotidiana. La mayoría de la literatura coincide en dos características esenciales de esta metodología. La primera de ellas es que se debe partir de una pregunta o problema. A partir de esa pregunta o problema, el alumnado establece los diferentes objetivos de aprendizaje y es supervisado por el profesorado. La segunda de las características es que esta metodología lleva aparejada la creación, presentación de un producto final que dé respuesta a la pregunta o problema de la que se parte. Hemos de decir, tal y como ya se ha comentado, que debido a los enfoques competenciales curriculares de la enseñanza no universitaria actual, en los últimos tiempos, en la última década sobre todo, ha habido un aumento de la producción literaria en torno a este método, a este constructo. Pero también hemos de decir que apenas existen estudios a nivel nacional en los que se cuantifique la utilización que los docentes efectúan del método. Y si nos vamos a un ámbito nacional donde se integren las diferentes comunidades autónomas, en este sentido no hemos encontrado ningún artículo donde se mapee la utilización del profesorado a nivel de regiones en el territorio español. De esta problemática de ausencia de la literatura a nivel estatal ha surgido la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo es la utilización que el profesorado de las diferentes comunidades autónomas del territorio español efectúa? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación se establecieron dos objetivos diferenciados. El primero de ellos, describir la utilización que los docentes de las diferentes comunidades autónomas del territorio español efectúan de esta metodología, del aprendizaje basado en proyectos, y el segundo de los objetivos fue establecer diferencias o un análisis comparativo en la utilización entre los valores promedio obtenidos por los docentes agrupados por comunidades autónomas. Esos serían los dos principales objetivos del estudio y de esta comunicación. En lo que respecta al método, a nivel de participantes, hemos de decir que los datos extraídos a nivel de participantes se vinculan a una tesis doctoral previa elaborada por mi persona y leída en junio del 2021, la cual lleva por título Metodologías activas, utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado. De esta tesis doctoral surge la muestra de esta comunicación
que son 12.490 docentes de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, es decir, la enseñanza no universitaria. El muestreo utilizado puede definirse como un muestreo bietápico estratificado por conglomerados. En la primera fase se establecieron los 19 estratos coincidentes con las 19 regiones del territorio español, y en la segunda etapa se asociaron como conglomerados los centros educativos de cada estrato. Aquí en la tabla de la derecha se puede observar las diferentes comunidades autónomas, el número de profesorado obtenido de cada comunidad y el género de ese número adscrito a cada comunidad autónoma, tal y como puede observarse. En lo que respecta al instrumento, hemos de decir que el instrumento utilizado o implementado para esta comunicación fue el que se utilizó durante la tesis doctoral que acabo de citar, y este instrumento se denominó Cuestionario de uso de métodos de enseñanza para el profesorado español, que responde al acrónimo de Cuestionario UMEPE. El cuestionario fue elaborado ad hoc, tal y como he dicho, para la tesis doctoral, y está compuesto por 3 partes diferenciadas. Una primera parte de carácter sociodemográfico, una segunda parte destinada a valorar el conocimiento y el uso de diferentes enfoques metodológicos, que en este caso solo se ha utilizado la valoración vinculada al aprendizaje basado en proyectos, y una tercera vinculada a valorar la percepción hacia la utilización de metodologías activas, que esta parte no ha sido considerada en esta investigación. El cuestionario fue validado a través del método Delphi, donde 8 docentes universitarios expertos en metodologías activas valoraron la relevancia, pertinencia y univocidad de los 96 ítems por los que en un primer momento estaba compuesto el cuestionario. En la siguiente fase, teniendo en cuenta estos aspectos, los investigadores el investigador en este caso hizo modificaciones, y en la siguiente fase este grupo de 8 docentes valoró la adecuación y coherencia de los 92 ítems por los que estaba compuesto el cuestionario, finalmente. Y a su vez se volvió a hacer otra propuesta de modificación de los 92 ítems finales, que fue por los que finalmente se quedó compuesto el cuestionario final. Además, se ejecutó un análisis factorial confirmatorio y exploratorio que dio estos valores que se pueden observar aquí, superiores en todos los casos a 0,8, lo que, teniendo en cuenta George y Mallory, se consideran valores psicométricos adecuados, y también se extrajo la fiabilidad del cuestionario a través del coeficiente alfa de Cronbach, que dio un resultado de 0,822, lo que indica una fiabilidad adecuada, según también el mismo autor. En lo que respecta al procedimiento de administración y recogida de datos, lo que se hizo en un primer momento fue recopilar los correos electrónicos de cada centro educativo de los conglomerados, utilizando el registro estatal de centros docentes no universitarios. En algunos casos que estaban desactualizados, se acudió a los registros de centros de cada comunidad autónoma. Una vez obtenidos los correos, lo que se hizo fue digitalizar el cuestionario con la aplicación Microsoft Forms, y una vez digitalizado se envió, junto con el consentimiento informado y una misiva explicativa del propósito de la investigación y de los pasos a seguir por parte del equipo directivo, para enviar el cuestionario a sus docentes. Los centros educativos que decidieron participar reenviaron a los docentes el cuestionario, y estos docentes de manera telemática respondieron. Se habilitó un periodo de recogida de datos de octubre de 2019 a septiembre de 2020, y en este proceso se enviaron correos de recuerdo hasta que se obtuvo la muestra final de 12.490 docentes no universitarios. El diseño de investigación y análisis de datos llevado a cabo, en lo que respecta al diseño de investigación, teniendo en cuenta León y Montero 2015, este se puede definir como cuantitativo no experimental de tipología descriptiva y comparativa. Para el análisis comparativo se consideraron como estadístico principal las puntuaciones promedio, y también
Para categorizar estas puntuaciones promedio se elaboró un sistema de categorías exhaustivo y mutuamente excluyente, de manera que los valores comprendidos entre 0 y 1 se les consideró bajos o utilización baja, los valores entre 1,01 y 2 utilización media y los valores entre 2,01 y 3 utilización alta. Para el análisis comparativo se implementó la prueba NOVA de un factor con el POST-OCC para establecer diferencias entre los docentes de las diferentes comunidades autónomas. En lo que respecta a los resultados, a nivel descriptivo, tal y como puede observarse en esta diapositiva, lo que se efectuó fue un mapeado de la utilización del profesorado de las diferentes comunidades autónomas a nivel promedio. Y aquí, teniendo en cuenta el sistema de categorías, se estableció que el profesorado de Galicia es el que mayor utilización efectúa con un grado de utilización alto, el profesorado del resto de comunidades autónomas hace una utilización media, salvo en Murcia, que la utilización es baja, tal y como puede observarse. En esta tabla de la derecha se pueden observar los valores promedios de cada comunidad autónoma. A nivel comparativo de diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, es reseñable que las comunidades en las que más diferencias significativas se producen, que se pueden observar en esta tabla, son a nivel negativo, serían Murcia y Canarias, ya que son algunas de las que en las que menos utilización se producen, con lo cual las diferencias son con grado negativo amplias con respecto a otras comunidades, que se pueden observar aquí en esta tabla con más detalle. Y luego Galicia es la que también, una de las que más diferencias manifiesta, pero en este caso con grado positivo, ya que es la comunidad que mayor utilización efectúan sus docentes. Otras comunidades con un gran número de diferencias son País Vasco, Navarra, Castilla y León, cuya utilización es bastante amplia en comparación con la media, y luego en Andalucía también, pero en este caso a nivel negativo, ya que la utilización que efectúa el profesorado andaluz del aprendizaje basado en proyectos es baja en función de los datos de este estudio. En lo que respecta a la discusión y conclusiones, para finalizar, decir que con este estudio se ha efectuado un mapeado de la utilización del aprendizaje basado en proyectos en España y se ha determinado que Galicia, el País Vasco, Navarra, Castilla y León y Aragón son las comunidades cuyo profesorado manifiesta un mayor grado de utilización. Por el contrario, el profesorado de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla son los que manifiestan una utilización más baja. Y hemos de decir también que a nivel estatal, a nivel nacional, no existe ningún estudio que mida con una amplitud tan grande la utilización de esta metodología por parte del profesorado español. Con lo cual, esta es una de las mayores implicaciones de este estudio, ya que puede aportar mucha información a las diferentes consejerías de educación sobre la utilización de este método, que es relevante para los actuales currículos que se vinculan a un enfoque competencial. A nivel de diferencias, a nivel estatal, por comunidades autónomas, como no se ha encontrado nada, sí que no se puede comparar, pero sí que se puede comparar con algunos estudios de índole internacional aplicados en otros países, como por ejemplo el de Gel et al. 2002, Caldi et al. 2011 o Thomas 2000, en los que también se producen un amplio rango de diferencias entre las regiones de los países donde se aplican estos estudios similares. También hay bastantes diferencias como sucede en este estudio. Y las limitaciones y perspectivas principales, la primera de ellas es el instrumento de recogida de datos utilizado. Como es un cuestionario, el profesorado en muchos casos puede contestar con cierto matiz de deshabilidad social, más teniendo en cuenta que la utilización de metodologías activas actualmente se ve con mayor positividad que la utilización de una metodología más tradicional. Por eso esto puede generar sesgos en las respuestas. Esto se podría solucionar a través de la implementación en algunos casos de entrevistas que nos den más información. Decir también, como otra limitación, que solamente se mide el grado de utilización de las metodologías, de esta metodología, y que sería importante también observar en un contexto real si el profesorado utiliza esta metodología o no la utiliza, ya que en muchos casos hay discrepancias entre lo que el profesorado manifiesta y lo que luego posteriormente realiza. Y decir que solamente se ha efectuado el mapeado de la ABP, pero que sería positivo también realizar el mapeado de otras metodologías activas,
ya que los enfoques competenciales que actualmente aparecen en los currículos nos impelen como docentes a utilizar este tipo de enfoques metodológicos. Y saber si se utilizan o no se utilizan puede dar información a las consejerías de educación y a los centros de formación del profesorado para articular formaciones en base a las carencias o a la utilización que sus docentes efectúan. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición a lo largo del Congreso para responder a las dudas que sean necesarias sobre esta comunicación. Un cordial saludo.